Le pedimos a la Junta de Extremadura y a la señora consejera que hoy en Madrid le diga al ministro Wert que no quiere cambiar y se sume a esas 5 autonomías que ya han dicho que no, los libros de texto en nuestra región. Pero además la Consejería de Educación de Extremadura tiene una tarea, si cabe, más importante que negarse a cambiar los libros de texto, y es arreglar el problema de los libros de texto que tenemos en la región. Es decir, si la consejera piensa y la Junta de Extremadura cree que con aquella notita de prensa que nos mandaron hace 20 días diciendo que la Junta de Extremadura va a compensar el recorte de Madrid que ha hecho a la región para las ayudas a los libros de texto, esto ya está arreglado, se equivoca. No se puede mentir a los ciudadanos, no se puede mentir a los padres y madres que saben en qué situación y en qué condiciones nefastas están los libros con los que están estudiando sus hijos. La situación ahora mismo en las aulas extremeñas es alarmante, porque se está creando una brecha entre unos niños y otros absolutamente desproporcionada y absolutamente indignante y que, desde luego, la Administración debe arreglar. En estos momentos hay niños y niñas que, afortunadamente, sus padres le pueden comprar los libros de texto y están en el cole y están sentados en su pupitre con su libro de texto nuevo que, afortunadamente, su madre y su padre le han podido comprar. Hay niños que están con los libros de texto del banco de libros de texto de la Administración en un estado lamentable, rotos y viejos, y hay otros niños que están con fotocopias que los mismos maestros y profesores han hecho ante el estado tan lamentable que tienen los libros del banco de libros de texto. Con lo cual, insisto, si la señora consejera y el señor Monago piensan que con una notita de prensa se puede despachar el que nos hayamos quedado en apenas con 2 millones de euros cuando antes teníamos 9 en esta comunidad autónoma para los libros de texto, se equivoca. Se lo vamos a repetir las veces que hagan falta, se lo vamos a preguntar en la Asamblea las veces que hagan falta y vamos a hacer todas las propuestas necesarias para que se rompa esa brecha que se está creando entre unos niños y otros en la educación pública en Extremadura.